pregunta. Creo que no, me imagino que casi nadie ha estudiado porque creo que tienen un parcial antes que el de microbiología, ¿no? Entonces, tratemos de ir recordando un poquito, ¿no? Generalmente yo solo dispongo de tiempo los fines de semana, por eso es que lo hice un día como hoy, ¿ya? Ahora, empecemos primeramente con lo que viene a ser el tema de lo que son las neiserias. Primeramente, hay que hablar un poquito sobre las características de lo que son las neiserias, ¿no? De la familia, del género Neisseria. ¿Alguien me podría decir un poquito con relación a lo que viene a ser el género Neisseria? Pueden ocupar sus diapositivas si ustedes quieren para ir respondiendo, ir recordando, ¿no? Porque generalmente las preguntas que hace la doctora, en su mayoría, son de las presentaciones que ya les pasa. Así que vamos, chicos, vamos recordando un poquito con el tema de Neisseria, ¿no? Por eso es que esta materia no es tan complicada como la materia de la doctora Rocha, porque de la doctora es del libro, ¿no? No son de las diapositivas. ¿Cuáles vendrían a ser las características generales, a ver, chicos, para comenzar? ¿Hay alguien a ver que me pueda ayudar? ¿Cuáles son las características? A ver, chicos, ¿cuáles son las características del género Neisseria? Primeramente, ¿qué vendrían a ser coco bacilo? Ya, entonces están agrupados en coco, en este caso en dos cocos, diplococo gran negativo, ya. ¿Qué más podríamos hablar? Que son mesófilos, ¿no es cierto? Que crecen a pH de 7. ¿Qué más? Que en este caso son fermentadores, en esta ocasión de los carbohidratos. ¿Qué más podemos decir, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Diplococos gran negativos, son mesófilos, fermentadores de carbohidratos. ¿Qué más? ¿Qué tipo de crecimiento tienen? ¿Aerobio, anaerobio, facultativo, estricto? Ya, aerobio, facultativo. ¿Qué quiere decir aerobio facultativo? A ver, ¿qué quiere decir aerobio facultativo? ¿No? Que puede desarrollarse en ambientes con o sin oxígeno, ¿no? Primera línea siempre va a ser en este caso con oxígeno y también pueden desarrollarse en ambientes en ausencia de oxígeno, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir, chicos? Y por último, ¿no? Al ser este gran negativo, podemos hablar en esta ocasión de que son oxidasa positiva, ¿no? Ahora, para lo que viene a ser las especies que comprenden el género Neisseria, ¿ya? ¿Cuáles son aquellas que se encuentran dentro de los polimorfonucleares? De las células polimorfonucleares, ¿no? ¿Cuáles son las células polimorfonucleares? Los leucocitos, ¿no? Los glóbulos blancos. ¿Cuáles vendrían a ser en este caso? Aquellas que pueden ingresar dentro de las células polimorfonucleares. Y para poder observar eso, se hace en esta ocasión lo que es la tinción de Giemsa, ¿no?
Entonces, ¿cuáles de las especies de Neisseria son capaces de introducirse dentro de las células? A ver, ¿cuáles vendrían a ser? Vendría a ser la Neisseria gonorrhoeae o gonorreae y, en este caso, la Neisseria meningitidis. ¿No? Entonces la primera es agente causal de la gonorrea y la segunda agente causal de la meningitis. Ahora, indique las características específicas para diferenciar los meningococos, ¿ya? Que son agentes causales de la meningitis, de los gonococos, agentes causales de la gonorrea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la meningitis, ¿no? Estamos hablando de lo que son las vías respiratorias altas, ¿no? Las vías respiratorias altas comprenden en este caso desde la boca, las fosas nasales, es cierto, la faringe, la laringe, ¿no? Desde ahí, en esa zona, es justamente donde se encuentra justamente colonizando lo que viene a ser el género de Neisseria meningitidis, ¿ya? Entonces, estos meningococos se los puede encontrar en, en las vías respiratorias altas. En cambio, los gonococos, ¿no? En este caso, los gonococos son agente causal de la gonorrea, ¿no? La gonorrea es prácticamente una infección de transmisión sexual, ¿no es cierto? En el cual prácticamente forma parte de lo que viene a ser la zona genital, ¿no? Entonces los gonococos son agente causal de infecciones genitales. ¿Qué más podemos hablar, chicos? ¿Qué otra diferencia más podemos decir? A ver, vamos chicos, vamos. A ver, ¿qué más podemos decir? Ya, presentan cápsula de polisacáridos, ¿no? En cambio, muy bien, ¿es cierto? Entonces no poseen cápsula de polisacáridos. Sacáridos, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hablar, no? ¿De qué otra diferencia podríamos hablar? Ya en este caso, a ver qué enfermedad produce, ¿no? Estábamos hablando de que los meningococos, en este caso, agente causal, ¿de qué son? De la meningitis. Ahí escribí mal. Meningitis, ¿no es cierto? Meningitis. En cambio, en esta ocasión los gonococos, ¿no? Son agente causal de la gonorrea. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? En este caso, si hablamos de lo que vienen a ser los plásmidos, ya los meningococos pueden poseer plásmidos
En cambio, los gonococos, ¿no? Mayormente poseen plásmidos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura antigénica de la Neisseria gonorrhoeae? ¿De qué está caracterizada la estructura, en esta ocasión bacteriana, antigénica de esta especie? Porque ahorita ya estamos abarcando lo que es la especie de la Neisseria gonorrhoeae. Entonces, ¿qué características de su estructura le confieren en este caso toxicidad y ayudan en su adherencia a la célula, ¿no? Entonces, primeramente tenemos lo que es la bilis, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos en este caso lo que son las distintas proteínas, ¿no? La, la OPA, que es la proteína 2. ¿Qué más? Tenemos después la por A y por B, que son otras proteínas de igual manera, ¿no? Y también tenemos la proteína RMP. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de la Neisseria gonorrhoeae? Entonces, su transmisión, ¿por qué vía va a ser? ¿Por vía sexual, por la piel, por la saliva, por las tres o por ninguna? A ver, ¿cuál creen ustedes que es su vía de transmisión? Vía sexual. Sexual, muy bien, ¿no? Si hablamos de una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces tenemos en esta ocasión una transmisión de tipo sexual, ¿no? Su mecanismo de transmisión principal. Vamos con la siguiente. La Neisseria gonorrhoeae puede producir ya dos tipos de afecciones. ¿Cuáles serían? Primeramente, ¿cuál tenemos? La más importante, la más característica, la que presenta síntomas a los primeros días de contacto con una persona infectada. ¿Cuál es? Tenemos ahí presencia de pus, ¿cierto? De aftas. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es, chicos? Vamos, chicos, no tengan miedo de responder. Y tienen las diapositivas para poder responder. Vayan mirando, vayan revisando, vayan recordando, chicos. ¿Cuáles son las dos afecciones que puede producir la diarrea, iba a decir, la gonorrea? A ver, ¿cuál puede producir la gonorrea? Vamos, chicos, ¿cuál es? ¿Cuál es, chicos? Chicos, ¿cuál vendría a ser?
Gonorrea. Ya, muy bien. Gonorrea. ¿Cuál es la segunda? No, la primera es el contacto, ¿no? Que en este caso es la gonorrea. La segunda ya es de tipo sistémica, ¿no? Que es cuando se da la diseminación, justamente la infección, ¿ya? Y a lo largo del tiempo puede justamente dar una afección que entre una de ellas, ¿no? Se conoce como artritis séptica. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento con antibióticos para la Neisseria gonorrhoeae? Ya, numerar aunque sea unas tres, ¿no? No siempre es importante que se las recuerden todas, ¿no? Puede ser que les pregunte dos ejemplos, tres ejemplos, ¿no? Ustedes ya han visto que la doctora hace preguntas tanto abiertas como también preguntas de encerrar, ¿cierto? A ver, ¿cuál sería el tratamiento con antibióticos? Ceftriaxona. Ya, uno. Ceftriaxona, Cefixima. cefixima, cefixima o cefipima. ¿Qué más? Una más. Ya, ya, ¿qué más? Ofloxacina. Ya, ofloxacino. Ya, ¿qué más? Uno más. Uno más. Uno más, chicos. Doxiciclina. Muy bien. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuál es la estructura antigénica de la Neisseria meningitidis? ¿Cuál forma parte de su estructura antigénica? ¿No? Entonces, casi son muy similares, ¿no? Entre ambas Neisserias. La primera que tienen en común es lo que viene a ser la pili. La segunda es el los. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos como estructura antigénica? A ver, ¿qué más? Las vesículas de membrana externa. ¿Qué más? Polisacárido capsular y las distintas proteínas, ¿no es cierto?
la OMP y la IROM. IROMS. Bien, vamos con la pregunta número 9. ¿Cuáles son las especies de Neisseria que son de importancia clínica? ¿Cuáles son las especies? A ver, ¿cuáles son las especies de Neisseria que son de importancia clínica? ETS, No, no, no. ¿Cuáles son las especies de Neisseria? ¿No? Cuando yo hablo de especie, ¿no? Me estoy refiriendo a pocas palabras, ¿no? ¿Qué es un género? ¿O qué es una familia, ¿no? Apartamos de que tenemos familia, género y especie, ¿cierto? Entonces la familia vendría a ser en este caso la familia Neisseriae, ¿no? El género, Neisseria. Y la especie, en este caso, ya viene a ser un poco más específico. ¿Cuántos tipos de Neisseria hay? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las dos que hemos visto? O las dos especies de Neisseria, ¿no? Entonces, esto es una especie. Esto, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las especies de Neisseria que son de importancia clínica? Así como cuando hablamos de los estáfilos de importancia clínica. A ver, ¿cuáles son los estáfilos de importancia clínica? El Staphylococcus aureus, ¿no es cierto? ¿Qué otro Staphylococcus es de importancia clínica? El Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus, ¿no es cierto? Entonces, esos son las especies. Ahora pregunto, ¿cuáles son las especies de Neisseria que son de importancia clínica? Entonces, las que tienen más relevancia clínica. ¿Cuáles vendrían a ser? Neisseria meningitidis, Ya, Neisseria gonorrheae, meningitis y Neisseria gonorrheae, ¿no? Entonces, ya tienen que ir dándose cuenta, chicos, cuando uno habla de género y cuando uno habla de especie, más que todo, ¿no? Ya la familia ya es muy, casi no se toca mucho, pero más es género y especie, ¿ya? Me imagino que en su examen de laboratorio igual le han debido preguntar eso, ¿no? Especie o qué género, ¿no? Para que no se chipen. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de un grupo de especies, ¿no? Que tienen en común esto, Neisseria. Neisseria, ¿no es cierto? Entonces, esto es género y esto es especie, ¿no? Pero se dice todo junto, Neisseria gonorrheae, ¿no? No pueden decir solamente gonorrheae o meningitis, tienen que decir qué género es, ¿ya? Entonces, vamos con la última pregunta. Las petequias es un signo característico debido a la infección causada por, a ver, ¿qué agente es causal? ¿Qué bacteria causa en este caso uno de los signos que son las petequias, que son estos puntitos rojos? A ver, ¿cuáles son? ¿O qué bacteria es la causal de las petequias? Vamos, chicos, vamos. Vamos. La meningitis, A ver. No. Estamos hablando, mm, bueno, podría ser, ¿no? Ya, bueno, es la meningitis. ¿Cuál es el agente causal de la meningitis? A ver, ¿cuál es el agente causal de la meningitis? Está bien, meningitis,
perfecto. Meningitis. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el agente causal de la meningitis? A ver. Creo que no formulé bien mi pregunta, por eso me respondiste meningitis. Pero lo que yo quería llegar era la agente causal. Entonces, ¿cuál es el agente causal de la meningitis? A ver. ¿Cuál es el agente causal de la meningitis, chicos? A ver. A ver, ¿cuál es el agente causal de la meningitis? Sería la meningocócicas. Meningocócicos. No, agente causal. A ver. No, no me estás hablando de la infección. Ya está bien. Meningitis meningocócica. Meningocócica. ¿Ya? Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el agente causal de la meningitis meningocócica? ¿No? ¿Por qué le llaman meningocócica? Porque prácticamente la meningitis puede ser causada no solamente por esta especie que estamos viendo, sino que también otras especies las pueden causar, ¿no? Por eso dice meningocócica para ser un poco más exacto. Entonces, si yo pregunto cuál es el agente causal de la meningitis meningocócica, ¿cuál sería? Ya lo hemos visto hace rato. ¿Cuál es? A ver, chicos. Lo primero que ustedes siempre tienen que aprender son agentes causales de las distintas enfermedades. Gonorrea, meningitis, sífilis, coqueluche, chancro, ¿no es cierto? Entonces, ya más o menos tienen que ir viendo eso, jóvenes. Entonces, ¿cuál es el agente causal? Cuando yo hablo de agente causal, me refiero a cuál es la bacteria que causa esa enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la bacteria causal de la meningitis meningocócica? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, La, chicos? la bacteria meningitidis. ¿Ya? ¿Cuál es su género? Neisseria. Eso, ¿ya? Siempre tienen que hablar completo, no digan solamente meningitis, ¿ya? Digan Neisseria meningitidis, ¿ya? Bien, aquí hay una pequeña imagen que es de la diapositiva justamente de la doctora en la que hace un pequeño resumen, ¿no? Justamente de esa meningitis meningocócica, ¿no? En el cual prácticamente entre uno de los síntomas o el síntoma más común es la fiebre, ¿ya? Luego viene a ser en este caso un decaimiento, que es prácticamente como un desánimo, acompañado de un dolor de cabeza que es muy fuerte, ¿no? Y de náuseas y vómitos. Pero uno de los signos más característicos es esto de acá, que son en este caso las conocidas petequias, ¿ya? Que prácticamente viene a ser una diseminación por los vasos, ya que si no se trata a tiempo puede ser mortal, ¿no? Entonces, entre uno de los mecanismos de transmisión de la enfermedad es prácticamente el contacto directo, ¿ya? Con personas infectadas, ¿no? El contacto directo puede ser, en este caso, a través de gotículas, que es prácticamente cuando uno habla siempre en algún momento expulsa ya no las gotículas de saliva, ¿ya?
Puede incluso venir en esta ocasión por lo que viene a ser por las vías nasales, ¿no? Generalmente cuando uno tose, cuando uno estornuda, inclusive cuando uno tiene su pareja, ¿no? Entonces, entre el diagnóstico que nosotros vamos a realizar justamente, primero está la identificación de los signos y los síntomas, luego viene a ser en este caso las pruebas de laboratorio, ¿no? Que para una Neisseria meningitis entra lo que viene a ser examen directo, ¿no? La muestra aquí que se ocupa es LCR, que es el líquido cefalorraquídeo, en el cual se hace en esta ocasión tinción Gram, examen directo, ¿no es cierto? Tinción de Giemsa, ¿no? Para observar justamente la invasión a los polimorfonucleares. Bien, vamos con el siguiente tema, que es justamente el de Mycobacterium. Entonces, para empezar, ¿cuál es el agente causal de la tuberculosis? Es la bacteria Mycobacterium ¿Qué más? tuberculosis. Ya, mico, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Ahora, si en este caso le sale dos opciones para responder, igual tienen la siguiente, que es el Mycobacterium bovis, ¿ya? Pero el más principal siempre va a ser el Mycobacterium tuberculosis. Bien, entonces, del género Mycobacterium, ¿quiénes podrían ser catalogados como grupo de riesgo? O sea, ¿cuáles son las personas más susceptibles a contraer la enfermedad? ¿Cuáles serían, a ver, las más susceptibles a contraer la enfermedad? ¿Cuáles serían, chicos? A ver, ¿cuáles serían las personas más susceptibles a contraer la enfermedad? ¿Los niños? Ya, los niños menores de 5 años. ¿Qué más? Las personas que tienen enfermedades de base, así, digamos. Ya, en este caso serían pacientes inmunosuprimidos, ¿no? ¿Por qué decimos inmunosuprimidos? Porque al estar con enfermedades de base consumen constantemente medicación. Por esa razón es que su sistema inmunológico se encuentra muy por debajo de lo normal, ¿no? Por eso es que en personas sanas difícilmente uno se pueda contagiar, ¿no? Después, ¿quiénes más entrarían dentro? Las personas que son diabéticas, ¿ya? Y en este caso, aquellas personas con VIH-Sida, ¿no? Ah, y no nos olvidemos de las mujeres que están en proceso de Embarazada. embarazadas, ¿no? Mujeres en proceso de gestación. Entonces, vamos con el siguiente o la siguiente pregunta. Entre uno de los ensayos o una de las pruebas presuntivas que se da para Mycobacterium tuberculosis, ¿no? ¿Qué tinción es la utilizada? Karin está. La tinción de Cien Nelson. Ya, muy bien. La tinción de 100 Nielsen. ¿Por qué la tinción de 100 Nielsen? A ver. Porque las bacterias son son ¿Cómo? ¿Por qué Es no la puedo usar misma. una tinción Gram? A ver. ¿Por qué no puedo utilizar una tinción Gram? A ver. ¿Por qué tengo que utilizar la tinción de 100 Nielsen? A ver, chicos.
A ver. Porque las bacterias son, mayormente son lípidos, no sé cómo son lípidos, pero la tinción de Cien-Nielsen permite, el cual pasamos por el mechero, la cual hacemos a que se derrita, es como grasa, y permitimos que se derrita, y al momento de echarle el colorante, ahora sí, Osiria. Ya, ese es el procedimiento de la tinción, ¿no? Pero yo pregunto por qué se utiliza la tinción de Cien-Nielsen y no la tinción de Gram. A ver, puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué las bacterias o el género Mycobacterium tuberculosis se puede teñir con tinción Gram y no con tinción, ¿cómo es? Con tinción de Cien-Nielsen y no por tinción Gram? A ver qué le dijeron sus auxiliares, a ver cuando hablaron de las tinciones. ¿Cuál es la diferencia entre una tinción Gram y una tinción de Cien-Nielsen? En ahí radica la pregunta, en la diferencia entre ambas tinciones. Entonces, cuando hablamos de tinción Gram, ¿no? Ahí podemos clasificar dos grandes géneros, dos grandes grupos, mejor dicho, Gram positivos y Gram negativos, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la tinción de Cien-Nielsen, estamos hablando de que estas pueden llegar a teñir aquellas bacterias que normalmente no se pueden teñir con tinción Gram, debido a que presentan justamente dentro de su capa de peptidoglicano, ¿no? Se encuentra esterificado entre ellas los ácidos micólicos, que lo vuelven, en este caso, resistente a tinciones como la de tinción Gram, ¿no? Entonces, son llamados en este caso bacterias ácido alcohol resistentes, ¿no? Las conocidas BAR. Entonces, aquellas bacterias que son ácido alcohol resistentes, como Mycobacterium tuberculosis, entonces no pueden ser teñidas con la tinción de Gram, sino que necesitan justamente una tinción del Cien-Nielsen para poder ser teñidos, debido a los ácidos micólicos que contiene justamente su pared de peptidoglicano, ¿no? Que para hacer esta tinción yo tengo que agregar fucsina fenicada, tengo que calentar en este caso esa fucsina 3 veces, pasarla hasta que emita vapores y luego dejarlo reposar 5 minutos, ¿no? ¿Esto para qué? Para que en este caso las grasas que contiene la pared puedan solubilizarse y que la fucina pueda ingresar dentro y unirse a los ácidos micólicos, ¿no? Y luego en este caso decolorar con alcohol ácido 2 minutos y después volver a teñir con azul de metileno, que es el colorante de contraste. Y nosotros vamos a poder observar una tonalidad rosado fucsia, ¿ya? Que son en este caso las bacterias del género Mycobacterium, ¿ya? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las vías de transmisión de Mycobacterium tuberculosis? ¿Cuál es la principal? A ver. ¿Cuál es la principal vía? ¿Cuál es la principal vía, chicos? ¿Cuál es la principal vía? A ver, chicos. ¿Por el ambiente? No. Tenemos que hablar de las vías de transmisión. O sea, por dónde puede ingresar justamente. Vía respiratoria. Por la Ya, respiratoria, vía ¿no? respiratoria. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra vía más tenemos?
Tenemos la vía gastrointestinal. ¿Ya? Y también tenemos en este caso la exposición de la piel. ¿Ya? Son las tres vías de transmisión principales. Ahora, en la tuberculosis. Creo que está mal la pregunta. La tuberculosis en los pulmones. Las células T activas producen citocinas. ¿Cuáles son? Producen dos tipos de citocinas. ¿Cuáles son? A ver. IFNG. ¿Cómo se llama? mm, Interferón gamma. ¿Ya? ¿Qué más? En la interferón gamma, falta el otro. Si ustedes quieren, no sé si la doctora se los admite las siglas, ¿no? El IFNG. ¿Y el otro cuál es? Factor de necrosis tumoral alfa. Factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces esas vienen a ser las dos. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Nombre de dos pruebas que se utilizan para detectar tuberculosis. Hay muchas pruebas. ¿Cuáles son unas de ellas? El estrupo, si no me equivoco. No, a ver. Esa es una muestra. ¿Ya? Eso es lo que quisiste mencionar es una muestra, tipo de muestra, ¿no? Yo estoy preguntando cuáles son las pruebas. Prueba. Radiografía. Ya, muy bien. Radiografía es una prueba, ¿no? Que son los rayos X, para ver en este caso qué tan comprometidos están los pulmones. ¿Qué más? Vaciloscopia y cultivo de muestra. Vaciloscopía. ¿Ya? Entonces, dentro de la vaciloscopía entra lo que mencionó su compañera, que es justamente el esputo, que es la muestra, ¿no? Aquí entran los rayos X, ¿ya? Luego entra en este caso cultivos, ¿ya? Y por último, la prueba de la tuberculina, ¿no? En la cual es una prueba de sensibilidad en la cual se puede observar si ha estado en contacto con la bacteria, ¿ya? Entonces, los dos más importantes siempre van a ser la vaciloscopía y los rayos X, ¿no? O la radiografía. Ya, tomen en cuenta, ¿no? Que justamente la tuberculosis es una enfermedad que se va a encontrar en las vías respiratorias bajas, que son en este caso corresponden la tráquea y los pulmones, ¿ya? Por eso es que se hace una radiografía para ver, en este caso, el estado de los pulmones. Pregunta 7. Nombre 3 medicamentos utilizados en el tratamiento de tuberculosis. ¿Cuáles serían? A ver. ¿Cuál sería? A ver, chicos. Vamos, recién vamos dos temas. Creo que son 5 o 6. Los otros temas son más cortitos, eso sí. Estos son más largos. A ver, jóvenes. Nombre 3 medicamentos utilizados en el tratamiento de tuberculosis. Isoniazida. Ya. Isoniazida. ¿Qué más? Piracinamida.
Piracinamida. Piracinamida. ¿Qué más? Rifampicina. Streptomicina. Rifampicina, ¿no? Ahí tenemos básicamente los de primera línea, ¿no? Vamos con la pregunta número 8. La lepra es una enfermedad exclusiva del ser humano producida por el agente infeccioso Mycobacterium leprae y se transmite a través de vías aéreas o abrasiones cutáneas, de las lágrimas o de la orina y heces. A ver, ¿cuál es la vía de transmisión? Vamos, chicos. Inciso A. Inciso A, ¿no es cierto? Vías aéreas o abrasiones cutáneas. Vamos con la pregunta número 9. ¿Cuál es el método de transmisión de la lepra? ¿Cuáles serían? ¿No? Esto es general, ¿no? Ahora tratemos de desglosar en este caso qué tipos de métodos tenemos para transmitir la lepra. A ver. ¿Cuáles serían? Sería la tos. Ya, tos. ¿Qué más? Puede ser La contacto saliva. directo. La saliva. ¿Qué más? Tos, saliva. ¿Qué más? Y el estornudo, ¿no? Todas corresponden justamente a las vías aéreas, ¿no? Pero siempre es bueno saber qué tipo de transmisiones tenemos. Puede ser una persona tosiendo, la saliva, ¿no? La saliva transmitida por el beso. El estornudo y la tos son transmitidas en este caso a través de gotículas, ¿no es cierto?, de saliva que viajan por el aire. Vamos con la pregunta 10. El método de transmisión de la lepra es a través de tracto respiratorio superior, tracto digestivo, sistema cardíaco. ¿La? Inciso A. Tracto respiratorio superior, ¿no? Como le decía, vías aéreas altas, ¿no? ¿Cuáles corresponden las vías aéreas altas o tracto superior? La boca, las fosas nasales, la laringe, la faringe, ¿no es cierto? Entonces, todo eso corresponden a las vías o al tracto respiratorio superior, ¿ya? Por eso es que el modo de transmisión es a través de esas vías que luego van bajando hasta lo que son el tracto respiratorio inferior. Vamos con la pregunta 11. Nombre las dos formas de la lepra. Ay, no, no sé esto. ¿Cuáles son las dos formas de la lepra? A ver. Nombre las dos formas de la lepra. ¿Cuáles serían? A ver. Tuberculoide. Ya. Tuberculoide.
¿Cuál más? Lepromatosa. Exactamente, lepromatosa, ¿no? Son las dos formas de la lepra. Vamos con la pregunta 12. En la lepra tuberculoide se caracteriza por, inciso A, que aparecen numerosas máculas eritomatosas, pápulas o nódulos. Inciso B, que producen grandes manchas hiperestésicas y que luego se vuelven anestésicas. La B. Muy bien. En este caso se caracteriza porque producen grandes manchas hiperestésicas y luego se vuelven anestésicas. Y la pregunta 13, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la pregunta 13 entonces? A ver. ¿Cuál sería La, entonces la de la 13? ¿Cuál? la, El inciso A, ¿no es cierto? Que aparecen numerosas máculas eritematosas, pápulos y nódulos. Última pregunta. Nombre las pruebas de diagnóstico de la lepra. ¿Cuáles vendrían a ser? A ver, para empezar, yo les ayudo. La clínica del paciente. ¿Ya? La parte clínica. ¿Qué más? ¿Qué otra prueba más tenemos? A ver, ¿qué otra prueba más tenemos? La clínica, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más, chicos? ¿Cuál más? ¿Qué más tenemos? La clínica. Tenemos después lo que es la baciloscopía, ¿no es cierto? Y la histopatología. Ahora vamos con el tema de lo que es la sífilis. Primera pregunta, agente causal de la sífilis. ¿Cuál es? ¿Cuál es el agente causal? ¿Qué bacteria es la causante de la sífilis? A ver, es vamos la chicos. treponematacea. De nuevo, ¿no? Treponematacea. No, a ver, está bien. Treponema. ¿Qué más? Treponema pálido. ¿Ya? Treponema pálido. Es el agente causal de la sífilis. Ahora, este treponema pallidum, ¿qué tipo de bacteria es? ¿Es un bacilo? ¿Es un coco? ¿Cocobacilo? ¿Espiroqueta? ¿Qué tipo de bacteria es? A ver, vamos revisando su diapositiva, jóvenes, su tema. Vamos revisando, vamos viendo, vamos repasando. ¿Qué tipo de bacteria es? ¿Qué tipo de forma tiene? Bacilo, coco, cocobacilo, espiroqueta, diplococo. A ver, ¿cuál sería? Vamos, chicos.
Y es una espiroqueta. Ahora, ¿cuáles son los dos métodos de visualización de esta bacteria, del Treponema pallidum? ¿Ya? Estas no se pueden observar a través de un microscopio óptico, sino que se necesita otro tipo de microscopio, ¿ya? Y otro tipo de tinción para justamente visualizarla. ¿Cuál es o cuáles son? Porque son dos, ¿no? Sería la tinción de plata en el campo oscuro, la visualización. Ya, la tinción de plata, ¿no? Y en este caso la visualización a través de la microscopía de campo oscuro. ¿Ya? El campo oscuro. ¿Ya? Esos son los dos métodos que hay para poder observar justamente al Treponema pallidum, porque al ser una espiroqueta cuesta más observarlo porque es bien delgada. Siguiente pregunta, método de transmisión de la sífilis. ¿Cuáles serían los métodos de transmisión más comunes que hay? Vía sexual. Ya, muy bien, vía sexual. ¿Qué más? La más característica, inoculación accidental. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, chicos? Ya, transfusión sanguínea. ¿Qué más? Transfusión sanguínea, ¿qué más? Qué más, chicos? Vamos, vamos, vamos. La prostitución. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más, qué más? El uso de toallas sanitarias. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cuáles son los dos tipos de sífilis? ¿Cuáles vendrían a ser? No sé si serán la sífilis adquirida y la sífilis congénita. Muy bien, la sífilis adquirida, la sífilis congénita. ¿Ya? Entonces Uy, se capité. Ahí. Entonces la sífilis adquirida es justamente cuando uno lo adquiere después de haber nacido, por contacto sexual, por cualquiera de estas vías, ¿no? Y la congénita es cuando es la transmisión de la madre al hijo. Pregunta 7. ¿La sífilis primaria se caracteriza por la presencia de clavos sifilíticos, chancros o ausencia de síntomas? A, B o C. Muy bien, inciso B, ¿cierto? Chancro. Ahora la pregunta 8. La sífilis secundaria se caracteriza por la presencia de... Este ya es sífilis secundaria. A, B o C. Bueno, en este caso sería A o C. Ah, el A sería. Inciso A, ¿cierto? Clavos sifilíticos. Muy bien. Vamos con la pregunta número 9. Métodos de diagnóstico de la sífilis.
¿Cuáles serían? A ver, método de diagnóstico. Microscopía de campo oscuro. Ya, microscopía de campo oscuro. ¿Qué más? Inmunofluore- Inmunofluorescencia directa. Ya es a través de pruebas inmunológicas, que es la inmunofluorescencia Directa. directa, ¿ya? Que es cuando nosotros marcamos justamente a la bacteria con un marcador fluorescente, ¿ya? Que esto a través de la microscopía de campo oscuro se puede observar una fluorescencia, ¿no? Siguiente, ¿cuál es otra de los métodos de los muestros? Perdón, otro de los métodos, la conocida BDRL, ¿no es cierto? Vamos con la pregunta número 10. Esta, la BDRL, es la prueba más rápida y la más fácil de hacer, ¿ya? Que justamente se ve por aglutinación. Prevención de la sífilis. ¿Cuáles son los métodos preventivos para la sífilis? Uso de condón, abstinencia. Ya, uso de condón, abstinencia, abstinencia. ¿Qué más? Relación monogámica, ¿no? ¿Qué es relación monogámica? Cuando uno tiene una sola pareja, ¿no es cierto? Vamos con el tema, perdón, de lo que es la leptospirosis. Entonces, el agente causal justamente, vamos con lo que es el género Leptospira. Entonces, la leptospira es, en esta ocasión, un coco, un bacilo o una espiroqueta. ¿Qué vendría a ser? ¿Perdón? ¿Una qué? No sé si me equivoco, una espiroqueta. Exactamente, está bien. Es una espiroqueta. Siguiente pregunta. La leptospirosis se produce por contacto directo con la orina de los animales, aguas o suelos contaminados, todas las anteriores. Contacto directo con la orina de los animales. Y el inciso B no entra. Es el A y el B. ¿Mm? Es el A y el B, ¿cierto? En algunos casos, ¿no? No creo, pero generalmente la más principal es esta, ¿no? Contacto directo con la orina. ¿No? Pero también se puede, mediante lo que viene a ser la contaminación a través de aguas y suelos contaminados, ¿no? Entonces vendría a ser todas las anteriores. Los vectores para la transmisión de la leptospirosis son, a excepción de perros, mosquitos, roedores, cerdos, ninguno. Los vectores son aquellos que llevan la enfermedad, ¿cierto? Que transmiten la enfermedad. Así ¿Serían los como, mosquitos? muy bien, los mosquitos, ¿no? Los mosquitos prácticamente son los vectores de otros tipos de enfermedades, ¿no? Como el dengue, chikungunya, zika, malaria, etc. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 4. La enfermedad de Weil es causada ¿por qué especie? O mejor dicho, perdón, ¿cuál género? ¿Cuál? A ver, chicos. Ay, perdón. ¿Cuál sería?
A ver, jóvenes, ¿cuál sería? Legionela, Borrelia burgdorferi o Sería Leptospira. la C. No, La no, no. C. Recuerden que estamos en el tema de la leptospirosis. Entonces la especie o el género Leptospira. En la enfermedad de Weill se puede observar qué tipos de síntomas y signos. A ver, chicos. Ya. Entonces, a ver, jóvenes, ¿qué se puede observar? Hemorragia cutánea, fiebre, escalofríos, dolor muscular y histeresia. Histeresia. Hemorragia cutánea, fiebre, ¿qué más? Escalofríos, dolor muscular Calofrío, escalofrío, dolor muscular. y histeresia. Es ictericia. Histericia. Sí. Ictericia, His- ¿no? his- Ictericias, ictericia. Vamos con la pregunta 6. La transmisión de la leptospira se puede dar por el contacto directo con la orina de los animales contagiados. ¿Falso o verdadero? A ver, con la orina. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Verdadero. Es cierto, acabamos de ver eso hace rato. Pregunta 7. ¿Cuáles son el grupo de riesgo de la leptospira? ¿Quiénes son considerados grupo de riesgo? Las mujeres embarazadas, los niños. A ver, veamos muy bien el tema de lo que no siempre en todos los casos viene a ser eso, ¿no? Generalmente, si hablamos de la leptospira, ¿no? Y estamos hablando de esta de acá, que es contacto directo de orina, abajo suelos contaminados, entonces es más que todo una enfermedad de tipo regional, ¿no? En aquellos lugares en los cuales existan animales, se críen animales, ¿ya? En donde no haya mucho acceso al agua potable, tal vez, ¿no? Entonces en aquellos lugares en los cuales es más recurrente este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿cuáles vendrían a ser catalogados como grupo de riesgo? Trabajadores agropecuarios, Trabajadores, los que trabajan en matadero, ¿no es cierto? Los trabajadores, en este caso agropecuarios, ¿ya? Trabajadores de matadero, los mataderos, de ¿ya? canales, Limpiadores de canales, ¿ya? Y en este caso, ¿cómo lo podríamos catalogar? excursionistas que se bañen en aguas contaminadas, Ya, excursionistas que se bañan en aguas contaminadas, ¿no? Entonces, al ser una enfermedad de tipo regional, ¿no? Una infección de tipo regional, entonces es más susceptible a aquellas personas que lleguen a esos lugares y se puedan llegar a contagiar, ¿ya? Ahora vamos con lo que viene a ser el tema de borrelia. Entonces, primeramente, la borrelia
de acuerdo a su morfología, ¿qué tipo de forma tiene? ¿Bacilo, coco o espiroqueta? A ver. ¿Cuál sería la respuesta? Insisto, perdón. ¿Cuál? Muy bien, es una espiroqueta. Vamos con la siguiente pregunta. La enfermedad de Lyme es infecciosa emergente causada por Legionella, Borrelia burgdorferi o Leptospira. El B. El inciso B. Muy bien. Pregunta 3. El agente transmisor de la enfermedad de Lyme es la pulga, la garrapata o la rata. La garrapata. Bien. Pregunta 4. ¿Cuáles son los 3 estadios de la enfermedad de Lyme? A ver, ¿cuáles son los 3 estadios de la enfermedad de Lyme? Ya. Enfermedad temprana localizada. ¿Qué más? Enfermedad temprana diseminada. Enfermedad tardía. ¿No? Muy bien. Pregunta 5. Indique los tipos de diagnóstico de la enfermedad de Lyme. La primera, ¿no es cierto? Que es la parte clínica, ¿no? Ahí entra en este caso lo que son signos y síntomas. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de diagnóstico hay? ¿O qué tipo de pruebas se realiza para diagnosticar esta enfermedad? Se hacen en este caso los cultivos y por último las pruebas serológicas. Serológicas. ¿Ya? Bien, vamos con el tema, perdón, de lo que es la brucelosis. Primera pregunta, ¿cuál es el agente causal de la brucelosis? Bacteria Brucella. Brucella. Ya. Entonces, en esta ocasión, el agente causal, ya, de lo que viene a ser la brucelosis corresponde prácticamente a un género. Entonces, vendría a ser eh, el género Brucella. ¿Ya? Ahora, la brucelosis es una enfermedad donde el huésped o quién va a ser el vector en esta ocasión, ¿ya? El humano, los animales o los insectos. ¿Dónde habita Sería, principalmente la brucela? sería más en los animales. Muy bien, ¿no? Entonces esta es una enfermedad de tipo zoonótica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a enfermar justamente a través de el consumo, ¿ya? Ya sea de la carne o de los derivados de estos animales. Entonces, ¿cuál es la vía de contagio principal de la brucelosis? Ya estamos hablando en este caso tanto de los animales, que son justamente el huésped principal,
como también nosotros. Vía digestiva. Digestiva, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura antigénica de la brucela? ¿Cuál es la Gran, estructura? gran negativo. No. Estructura antigénica. Antigénica. ¿Son gran negativos resistentes a los detergentes? No. Eso sería características generales. Yo hablo de la estructura antigénica, lo que le confiere, en este caso, toxicidad. ¿No? ¿Qué componentes que contiene justamente la bacteria? Entre ellas podemos hablar del polisacárido B. ¿Qué más? Podemos estar hablando de proteínas de membrana, Antígeno O. ¿ya? Entonces, ¿cuál me dijo, perdón? Antígeno O. Ya. ¿Qué más? Orina, lipoproteína. Mm, Y luego tenemos a los lipopolisacáridos. mm, Bien, pregunta 5. ¿Cuáles vendrían a ser las manifestaciones clínicas de la brucelosis? ¿Cuáles vendrían a ser las manifestaciones clínicas? Ya, fiebre. ¿Qué más? Artralgias. Ya. Mialgias, bien. Neumonía y aforesis. Ya. Método diagnóstico. ¿Cuáles serían unos, digo, por lo menos unos 3 métodos diagnósticos? ¿Cuáles serían? 3 métodos. ¿Cuáles serían los 3 métodos? A ver. ¿Cuáles serían los 3 métodos diagnósticos de la brucelosis? ¿Qué vieron en el laboratorio veterinario? A ver qué prueba vieron en el laboratorio veterinario. Vieron, si no estoy mal, 2 pruebas. Ya. Estudios serológicos. Serológicos. Ya. Y puede entrar rosa de bengala. Ya. ¿Qué más? Como es una enfermedad, en este caso en sangre, se puede hacer hemocultivo e igualmente un hemograma. Y por último, está el test de Coombs. Ya. Entonces, vamos con la pregunta 7. La prueba de rosa de bengala para el diagnóstico de brucelosis, ¿qué busca? ¿Antígenos? ¿Anticuerpos?
o eritrocitos. A ver, ¿seguro? ¿Seguro? Recuerden que en este caso, en la rosa de Bengala se utiliza un componente que si le digo qué es, ya se van a dar cuenta, que reacciona justamente con un componente del suero, ¿no es cierto? Causando en este caso, eh, ahí se dejó la palabra, causando, ahí se me fue la palabra, aglutinación. Entonces, ¿qué tipo de reacción es la rosa de Bengala? A ver, ¿qué tipo de Lo- reacción es? Es una reacción de tipo antígeno-anticuerpo, ¿ya? El antígeno va dado justamente por el reactivo, por el kit, que es rosa de Bengala, que busca en el suero anticuerpos, que reacciona y se produce la aglutinación, y eso lo vamos a catalogar como positivo. Vamos con el tema último, si no estoy mal, que es labor de tela. Primera pregunta, ¿cuál es su morfología? Coco, bacilo, coco, bacilo. ¿Cuál vendría a ser? A ver, chicos. Coco, bacilo, coco, bacilo. ¿Qué vendría a ser? A ver. Vamos abriendo su diapositiva, jóvenes. Coco, bacilo, coco, bacilo. A ver. A ver, Coco chicos. vacilo. Bien, coco, bacilo. ¿Cuál es el agente causal de la tosferina, o también conocida como coqueluche? ¿Cuál es el agente causal? ¿Cuál es la bacteria causante del coqueluche? A ver. A ver, chicos, ¿cuál es el agente causal? Sería la Bordetella pertussis. Ya, la Bordetella pertussis. Ya. ¿Cuáles son los factores de virulencia de la Bordetella pertussis? ¿Cuáles vendrían a ser, a ver, chicos? Sería la toxina, las piles. Las pili, ¿ya? ¿Qué más? La toxina pertussis. Y falta una más.
la toxina termolábil y termostable. Vamos con la pregunta 4. El mecanismo de transmisión de la tos ferina es vía respiratoria, vía digestiva o vía cutánea. Chicos. Vía respiratoria. Muy bien, vía respiratoria. Siguiente pregunta, penúltima pregunta. ¿Cuáles son las etapas de la tos ferina? A ver, son 3 etapas. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son las 3 etapas? Etapa catarral. Ya, etapa catarral. Una. Etapa aguda o paroxística. Etapa aguda o paroxística. Y etapa de convalescencia. Y etapa de convalescencia. Bien. Última pregunta. ¿Cuál es la vacuna que ayuda a prevenir la tos ferina? La vacuna pentavalente. Muy bien. La vacuna pentavalente. Bien, chicos. Hasta ahí tenemos prácticamente todos los temas. Hasta aquí, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? A esto ya ustedes jóvenes pueden ir aumentándole más preguntas si ustedes quieren. Vayan leyendo los temas, vayan haciéndose preguntas, igual así como yo las he planteado acá, ¿no? Algunas son tal vez de tipo examen, otras son preguntas que uno va leyendo y va sacando, ¿no? Entonces vayan leyendo, chicos. Sé que ahorita no es su importancia estudiar micro porque creo que tienen otro examen antes, no me acuerdo qué materia es. ¿Ya? ¿Qué materia tienen, chicos, examen antes de micro? Mañana ¿Qué? tenemos de bioquímica general. ¿De qué? Bioquímica. Ah, no es el martes, pensé que era el martes. Ya. Entonces imagino que deben estar en eso ahorita. ¿Ya? De todas maneras, eso sería todo, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar la reunión? Bien. Si nadie tiene preguntas, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos en laboratorio con lo que esté pasando en laboratorio, y martes y miércoles. Y creo que su examen de farmacotecnia creo que es de esta semana, la próxima todavía. ¿Ya? Bueno, chicos, suerte, que les vaya bien. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Gracias a usted, hasta luego. Gracias, Hasta Julián. luego. Hasta luego.